Teoría de la justicia de John Rawls. John Rawls fue un profesor de la Universidad de Harvard. Publicó en 1971 un libro denominado Teoría de la Justicia, en inglés es llamado A Theory of Justice, cuya importancia radica en haber replanteado en términos modernos el tema de la justicia, valiéndose con un mayor grado de abstracción de la teoría tradicional del contrato social, tal y como fue representada por Locke, Rousseau y Kant. Las ideas principales en que se sustenta su teoría, según el propio Rawls, son clásicas y bien conocidas. Su estructuración es ciertamente sugerente, lo que sin duda ha hecho de la obra rawlsiana una de las más influyentes de fin de siglo, sobre todo en el ámbito jurídico angloamericano. Una característica más de Rawls, que resulta digna de ser destacada en su teoría, ofrece una visión no utilitarista ni intuicionista de la justicia. Aquí, dadas las presentaciones de este capítulo, nos referimos a dicha teoría solo en algunos de sus aspectos más sobresalientes. Rawls coloca la justicia de nueva cuenta en un sitio protagónico, considerándola como la primera virtud de las instituciones sociales. Con tal afirmación, nuestro autor quiere decir que la justicia es el elemento determinante para el funcionamiento de la estructura básica de la sociedad. Esto es, el mercado libre, la familia, la propiedad privada de los medios de producción, etc. La justicia, sin embargo, no es un asunto de estricta moralidad, sino más bien una actitud, convicción o disposición de ánimo que facilita el desempeño de dichas instituciones, a cuyo cargo está la distribución de derechos y deberes fundamentales, así como el reparto de las ventajas que resultan de la cooperación social. Una de las aportaciones más destacadas de Rawls es la elaboración de una serie de principios de justicia que supuestamente serían adoptados de forma voluntaria por individuos libres y racionales para promover sus principios e intereses, pero dentro de un esquema de cooperación social. Con tal propósito, Rawls realiza un ejercicio teórico hipotético para conseguir la mayor legitimidad posible en la obtención de tales principios, buscando que estos sean adoptados gracias al equilibrio reflexivo que llevan a cabo personas colocadas en un estado de naturaleza en el que prive una radical igualdad y donde ninguno conozca ni por tanto obtenga ventajas de sus dotes personales o posición social, y solo se guíe por el propósito de elaborar reglas que hagan viable, en esencia, la mayor libertad posible para todos y el que las desigualdades sirvan también para el beneficio de todos. Este ejercicio hipotético permite que las personas arriben a una concepción general de la justicia que guiará a la sociedad y la cual se sustenta en estos principios. Los bienes serán repartidos a todos por igual, pero si se diese el caso de una distribución desigual, esta solo se justificará si tiene por objeto el beneficio de todos y cada uno de los individuos. Si bien, piensa Rawls, los principios tienen ese mismo orden de prioridad. En cada caso, este estará determinado por el nivel de desarrollo de cada sociedad, su grado de riqueza y su propia cosmovisión. Ahora bien, cuando una sociedad, entre otros criterios, ha logrado que sus libertades básicas puedan ser plenamente ejercidas, será posible aplicar otros principios de justicia más específicos junto con su regla de prioridad. El primer principio de justicia de la teoría rawlsiana es el siguiente. Cada persona debe tener un derecho igual al sistema total más amplio posible de iguales libertades básicas que sea compatible con un sistema similar de libertades para todos. Es decir, las personas podrán gozar y ejercer libertades tales como la de tránsito, conciencia, opinión, manifestación, derechos políticos y sociales, y todos los demás derechos humanos fundamentales posibles en la medida que el resto de los miembros de la sociedad los puedan ejercer también. Por lo tanto, según este primer principio, para Rawls no se justificará ningún sistema de derechos fundamentales, por más amplio que fuese, si solo se protegiera a ciertos individuos a costa de los otros. El segundo principio de justicia reza así. Las desigualdades sociales y económicas deben ser dispuestas de modo tal que ellas satisfagan esas dos condiciones. La primera es que deben ser para el beneficio de las personas que se encuentran en la posición social menos aventajada. Este es el principio de diferencia. Y la segunda es que deben adjudicarse a funciones y posiciones abiertas a todos bajo condiciones de una equitativa igualdad de oportunidades. De ambas condiciones a que puede sujetarse este segundo principio, la del principio de diferencia, es sin duda la más importante, porque sugiere una fórmula de funcionamiento para que los sacrificios sociales no recaigan, como suelen suceder, en las espaldas de los menos favorecidos. Como decía anteriormente, este segundo principio es importante porque otorga la pauta para la configuración de una base de moralidad mínima sobre la cual pueda construirse un sistema de justicia social. Esto es, sugiere Rawls, no ceder a la fácil tentación de sacrificar a los más débiles.
La segunda condición de este segundo principio, a su vez, da pauta a la consideración de un punto de partida de elemental justicia que regule la competencia que se da entre los miembros de un grupo social para conseguir posiciones sociales, como el empleo o acceso a una universidad, por ejemplo. Este condicionamiento del segundo principio enfatiza la nada fácil tarea de eliminar o al menos atenuar las ventajas notorias de que algunos gozan, ciertamente circunstanciales e inmerecidas, y que provienen de su posición económica, relaciones sociales, acceso exclusivo a la educación o a información privilegiada, etc. Estas ventajas hacen que sea sumamente injusto, sobre todo para los menos favorecidos socialmente, el acceso a los mejores empleos, puestos y posiciones sociales solo en favor de unos cuantos y, como siempre sucede, a costa de los peor situados socialmente. A continuación mencionaré los casos de posible restricción. La primera es una libertad menos extensa. Tiene la consecuencia de reforzar el sistema total de libertad compartido por todos. La segunda es una libertad inferior, a la igual a de ser necesariamente aceptable para los ciudadanos con esa menor libertad. John Rawls se opone a que sacrifique la libertad en la obtención de ciertos derechos o ventajas si ello no repercute en el beneficio de libertad de todos. Bajo los principios de justicia del sistema rawlsiano, no podría justificarse una medida económica o de política pública, como por ejemplo la lucha contra la inflación, si esto no hace posible una mejora en las libertades de todos. De ahí, John Rawls define la injusticia en términos muy simples, como las desigualdades que no redundan en el beneficio de todos. La justicia, más que un asunto de estricta moralidad, es para John Rawls una actitud, una disposición de ánimo que facilita el desempeño de las instituciones sociales, las que tienen a su cargo la distribución de derechos y deberes fundamentales, así como de las ventajas que resultan de la cooperación social. John Rawls obtiene una serie de principios que conforman su idea de justicia a través de un ejercicio hipotético. Este consiste en ubicar a personas libres y racionales en un estado de radical igualdad. Esto se refiere a una posición original, donde por vía de un equilibrio reflexivo decidirán las reglas que han de regir la sociedad, partiendo del propósito común de procurar la mayor libertad posible para todos y a su vez que las desigualdades sirvan también en beneficio de todos. Como producto de tal reflexión se genera, según John Rawls, una concepción general de justicia resumida en lo siguiente: los bienes serán repartidos a todos por igual, y en caso de una distribución desigual, esta se justificará solo si tiene por objeto el beneficio de todos y cada uno de los individuos. Según John Rawls, cuando la sociedad ha alcanzado un cierto nivel de desarrollo y se ha logrado el respeto de sus libertades básicas, será posible aplicar los siguientes principios de justicia más específicos y su regla de prioridad. Primer principio de justicia. Cada persona debe tener un derecho igual al sistema total más amplio posible de igualdades y libertades básicas, que sea compatible con un sistema similar de libertades para todos. Segundo principio de justicia. Las desigualdades sociales y económicas deben ser dispuestas de tal modo que satisfagan dos condiciones. La primera es que deben ser para el mayor beneficio de los que se encuentren en la posición menos aventajada. Esto significa que es el principio de diferencia. La segunda es que deben adjudicarse a funciones y posiciones abiertas a todos bajo condiciones de una equitativa igualdad de oportunidades. Regla de prioridad. Los principios de justicia han de estar categorizados en un orden lexicográfico y por tanto la libertad solo puede ser restringida en beneficio de la libertad. El concepto de justicia y su realización son fenómenos de carácter complejo. El hecho de no comprender ni discriminar los distintos factores que afectan dicha realización impide o disminuye las posibilidades de combatirlos. El concepto de justicia y su realización son fenómenos de carácter complejo. El hecho de no comprender ni discriminar los distintos factores que afectan dicha realización impide o disminuye las posibilidades de combatirlos. Esta circunstancia tiene consecuencias directas en la praxis social y la vida cotidiana. No se trata entonces de una cuestión cuyos efectos puedan circunscribirse exclusivamente al orden teórico o metodológico. Una de las consecuencias más evidentes de la incomprensión de la naturaleza compleja de dichos fenómenos es la de impedir que los programas de reforma, transformación o mejora de los sistemas de justicia suelan ser, dada la carencia de una visión global del problema, parciales y normalmente insuficientes e ineficaces para alcanzar sus propósitos. Con esta teoría de justicia de John Rawls, se puede decir que el acceso a la justicia es un tema de naturaleza multifactorial y como la realización de la justicia misma se ve necesariamente afectado por factores de orden jurídico y no jurídico.
o dicho de otro modo, intrínsecos y extrínsecos al derecho. La problemática de naturaleza multifactorial que conlleva el acceso a la justicia puede ser entendida y estudiada al menos desde una importante tercia de puntos de vista metodológicos, a saber: 1. Desde la dogmática jurídica, o más precisamente desde el derecho positivo de los derechos humanos. 2. Desde la teoría de la justicia. Y 3. Desde la teoría de la democracia. Para concluir este video acerca de la teoría de justicia de John Rawls, él nos deja una frase simbólica acerca de esa justicia y es la siguiente: la justicia como identidad. La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, es un elemento determinante para el funcionamiento de la estructura básica de la sociedad. La justicia no es un asunto de estricta moralidad, sino una actitud que facilita el desempeño de las instituciones sociales, que se basa en principios adoptados voluntariamente por individuos libres y racionales. En base a la información que di anteriormente sobre esta teoría, formulé una pregunta que es la siguiente: ¿cuál es la regla de prioridad que John Rawls emite para la ordenación de tales principios que giran en torno a la libertad como un valor límite? Dicha regla de prioridad es la siguiente: los principios de justicia han de estar categorizados en orden lexicográfico y por tanto la libertad solo puede ser restringida en beneficio de la libertad.